Continuamos con sistemas enzimáticos en panificación. Le damos la bienvenida a la disertante licenciada Valeria Arqueros, gerente de Innovación y Desarrollo. Esta charla es patrocinada por Granotec Argentina. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes. Vamos a hablar ahora sobre las enzimas o sistemas enzimáticos para tener así una panificación más saludable. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son sustancias biológicas, químicamente proteínas, que favorecen la conversión de una sustancia a otra. Aceleran el grado con el que una reacción se daría de manera natural. Son altamente específicas, actúan sobre un sustrato, están presentes en todos los seres vivos y poseen una alta dependencia de la temperatura, del pH, de la concentración o la relación que hay entre la concentración de enzima y sustrato, y la presencia de ciertos iones o grupos no proteicos que modifican su forma de acción. ¿Por qué usar las enzimas en lugar de aditivos? Bueno, los sustratos específicos están disponibles en la harina de trigo. Podemos crear reacciones in situ, cambiando las interacciones que se darían de manera natural. Tienen una importante influencia en la estandarización de la calidad de las harinas, que generalmente tienen concentraciones muy variables de enzimas. Las enzimas también son coayudantes de procesos, modifican y crean reacciones dentro de las masas sin ejercer ninguna función en el producto final. Y nuevos y rápidos desarrollos de la biotecnología permiten disponer cada vez más de mayor variedad de enzimas y de tenerlas comercialmente disponibles para poder usar. Acá vemos de manera muy resumida los componentes de la harina de trigo y vemos que en la mayoría de esos componentes podemos generar reacciones mediante las enzimas. Tenemos enzimas que degradan el almidón, las amilasas, enzimas que degradan los polisacáridos no almidonosos, las hemicelulasas, enzimas que trabajan sobre los lípidos, enzimas que acoplan proteínas, oxidasas, transglutaminasas y enzimas también que degradan las proteínas. Cada vez más se emplean enzimas en esta industria, hay un gran aumento en la demanda. No debemos olvidarnos que las enzimas tienen una doble etapa de tratamiento o incorporación. Se utilizan en los molinos harineros para estandarizar las harinas y también se utilizan en los aditivos de proceso a una concentración mayor. Hay una mayor demanda de los mejoradores, de los núcleos, de las premezclas, de las soluciones para tener más practicidad en la industria. Se emplean nuevos ingredientes, granos, semillas, legumbres, que obligan a generar estructuras diferentes dentro de las masas y las enzimas para esto son altamente recomendables. Los conceptos de etiqueta limpia y de no generar modificaciones que no tengan que ser declaradas. En los productos libres de gluten, donde hay que obtener nuevas estructuras debido a que las harinas que se pueden emplear son muy diferentes a las que poseen gluten. La necesidad de reducir las cantidades de azúcar y de grasa, generando compuestos que pueden ayudar a su reemplazo, y las mejores nutricionales, como por ejemplo la absorción de ciertos minerales, que se ven afectadas con la incorporación de fibras o nuevas harinas. El concepto de etiqueta limpia se ha convertido en una gran tendencia. Últimamente se ha ido modificando de etiqueta limpia a etiqueta clara, del concepto de clean label a clear label. Los consumidores quieren productos cada vez más naturales, que tengan pocos ingredientes procesados y cada vez más leen las etiquetas y quieren saber y entender qué ingredientes están consumiendo. El uso de enzimas en panificados es bien importante porque en general los ingredientes que tienen unas implicancias negativas están siendo reemplazados por alternativas de etiquetado saludable y ahí es donde
es bien interesante el uso de las enzimas. Por ejemplo, cuando hablamos de los agentes redox, los oxidantes y reductores, pueden ser reemplazados, por ejemplo, por glucosa oxidasa, por algunos derivados de la levadura que generan relajación, emulsionantes también reemplazados por lipasas o fosfolipasas, azúcar, podemos generarla mediante el uso de alfamilasas, amiloglucosidasas, y también podemos generar mejoras nutricionales en panes con altos contenidos de fibra, como las fitasas, que mejoran o permiten una mayor absorción del hierro. De esta manera se obtienen etiquetas más limpias y más claras. Por ejemplo, acá tenemos el uso de la glucosa oxidasa y el reemplazo de los agentes oxidantes. Se emplean para reemplazar parcial o totalmente el ácido de carbonamida, agente oxidante ampliamente difundido, sobre todo en nuestro sistema de panificación. Mejoran la fuerza de la masa, reducen la pegajosidad del gluten, también tenemos un incremento en el volumen. Las glucosas oxidasas se combinan muy bien con hemicelulasas y todo lo que es la generación de volumen se ve altamente incrementado. Los glútenes débiles son mejorados y también el uso de glucosa oxidasa permite contribuir a la reducción del gluten vital de trigo. Las glucosas oxidasas en presencia de oxígeno catalizan la oxidación de la glucosa y generan ácido glucónico y peróxido de hidrógeno, que luego oxida el grupo sulfidrilo del gluten y crea una mayor cantidad de enlaces disulfuros, fortaleciendo la masa y volviéndola así más elástica. Esto luego lo podemos observar en las curvas del diagrama, donde la adición de glucosa oxidasa nos va generando cada vez mayor tenacidad y elasticidad en las masas, se crean mayor cantidad de enlaces disulfuros, hay mayor tenacidad, cohesión proteica y se potencia la elasticidad, que es la resistencia a la deformación. También es muy importante el uso de lipasas y fosfolipasas para reemplazar emulsionantes. La harina de trigo contiene una pequeña cantidad de lípidos, entre un 1,5 y un 3%, de los cuales partes son polares, partes no polares. Son muy importantes en la panificación porque contribuyen a la estabilidad de las celdas de gas que mantiene el gas durante todo el proceso de fermentación y horneado. Estas enzimas modifican estos lípidos, mejorando la eficiencia y generando de manera natural dentro del sistema emulsionantes, del estilo de los que se emplean adicionados. Entonces se genera un fuerte acondicionamiento en las masas se vuelven menos pegajosas, se pueden maquinar mejor. Tenemos mejor estabilidad en fermentaciones largas, tenemos un gluten más elástico, ayudan al incremento de volumen y también son muy importantes en la estructura de la miga, creando celdas de tamaño uniforme, texturas sedosas y una apariencia a la vista que nos muestra como panes más blancos. Las enzimas cortan los triglicéridos naturalmente presentes, formando mono y diglicéridos, y con estos emulsionantes naturalmente creados podemos reemplazar en panificados el uso, por ejemplo, de SCL o DATEM con muy baja concentración de las mismas. Tenemos que tener en cuenta que en nuestro país hay una alta cantidad de panes con fermentaciones largas, entonces las enzimas tienen mucho tiempo para poder desarrollar su acción de manera efectiva. Con respecto a los emulsionantes, vamos a tener un ahorro en costos, reducción de volumen, transporte, almacenamiento, podemos mejorar aromas y sabores característicos de los emulsionantes, no dejan de ser grasas en polvo, no se apelmazan,
Tenemos efectos similares que los emulsionantes tradicionales que se agregan y obviamente tenemos productos naturales frente a los de síntesis químicas. También tenemos la posibilidad, como otra enzima, de usar amiloglucosidasas en la harina estándar que se emplea para un proceso de fermentación intermedia. Aproximadamente el 10% del almidón es dañado en la molienda. Este almidón es capaz de absorber agua y por eso las enzimas pueden actuar sobre el mismo. Las amiloglucosidasas son capaces de producir glucosa de manera suficiente para reemplazar el contenido de azúcar, que es bajo, presente en una receta estándar. Entonces, en términos de reducción de ingredientes y también calórica, tenemos que considerar el uso de amiloglucosidasas. También tenemos la posibilidad de modificar la vida útil del pan mediante el uso de alfamilasas maltogénicas que degradan la amilosa y la amilopectina. Esta degradación ocurre justo en la temperatura de gelatinización, se produce maltosa y esta enzima se mantiene activa por encima de la temperatura de gelatinización. Entonces, de esta manera vamos a retrasar la retrogradación del almidón, vamos a obtener una frescura adicional en la miga, vamos a tener más elasticidad de miga, palatabilidad durante el almacenamiento y estas enzimas no tienen incidencia en la consistencia de la masa ni en el volumen de pan. Sí aportan frescura y una vida útil mucho mayor. Vemos la influencia, esto es una determinación de suavidad y resiliencia de miga medida con un texturómetro. Vemos la curva negra, es la referencia, y vemos cómo se modifica la firmeza, por ejemplo, migas mucho más blandas y suaves mediante el uso de enzimas maltogénicas, y también vemos que la resiliencia se incrementa, o sea, esa capacidad de que frente a una deformación en la miga, esta recupere su forma inicial. También podemos mejorar nutricionalmente los panes mediante el uso de fitasas. La deficiencia de hierro es un desorden muy frecuentemente presente en países en desarrollo. En alimentos procesados, los fitatos forman complejos insolubles con el hierro y resultan en una disminución de la biodisponibilidad de este mineral. Entonces, esto origina anemias, aparición de osteoporosis, falta de crecimiento en niños y otras enfermedades. Si podemos hidrolizar los fitatos, aumentamos la biodisponibilidad del hierro. Y es importante destacar que cuando los panes son elaborados mediante el uso de fitasas, pueden ser considerados alimentos funcionales. En general, los cereales aportan una gran cantidad de fitatos en la dieta, y bueno, en general consumimos una cantidad aproximada de unos 750 miligramos por día. Obviamente los vegetarianos, veganos, consumen más cantidad de fitatos que los que no lo son, entonces la absorción del hierro se ve disminuida. Con estas enzimas, acá tenemos un complejo, el complejo que se forma con el hierro y los fitatos, y con estas enzimas podemos eliminar estas uniones y mejorar la absorción del hierro. También tenemos que tener en cuenta, bien importante y ampliamente empleadas, las semicelulasas, que bueno, en las harinas en general con altos contenidos de pentosanos pueden generar masas un poco duras o secas, y este tratamiento con hemicelulasas ayuda a liberar el agua de las masas y hacer que ésta quede disponible para hidratar el almidón y para mejorar la hidratación de las proteínas. Esto contribuye a formar una mejor red de gluten, más elásticos, más extensibles, y obviamente generando esto un mayor volumen de pan. Acá vemos el efecto, en general mejora la corteza, la apertura del corte, y hemicelulasas es sinónimo de dar volumen a las masas. También tenemos las proteasas, que hidrolizan los enlaces peptídicos de las proteínas de gluten, aportan extensibilidad con pérdida de esa estructura o rigidez del gluten,
tenemos de dos tipos, de origen fungal, de origen bacteriano. Podemos ayudar a reducir la cantidad de reductores químicos como la L-cisteína, el metabisulfito de sodio, y debido a la cantidad de aminoácidos y péptidos que se forman, podemos mejorar el sabor o el color de los productos terminados también. Una tendencia en incremento es toda la producción de productos libres de gluten. Por eso es muy importante destacar que en el tema de sistemas enzimáticos tenemos que tener en cuenta que podemos transformar o generar estructuras para este tipo de productos. Las enzimas y los productos libres de gluten están empezando a ir muy de la mano porque se emplean muchos tipos de harinas alternativas que incluyen arroz, maíz, sorgo, trigo sarraceno, avena, y entonces necesitamos enzimas para empezar a generar estructuras o nuevas dimensiones. Para eso se están empleando transglutaminasas para acoplar proteínas, amilomaltasas para acoplar amilosas con amilopectinas, fosfolipasas para poder aportar fuerza mediante el uso de emulsionantes, y también amilasas maltogénicas. Esto es bien importante para poder dar frescura y generar una vida útil más prolongada en este tipo de productos que tienen una vida útil muy corta. Entonces, bueno, en Granotec tenemos mixes y soluciones para mejorar tanto la calidad como atributos sensoriales de los panificados, y tenemos soluciones para todo tipo de industrias como pastas, galletas, panificados, y algunas específicas para requerimientos particulares. Tenemos una línea de enzimas puras, donde hay que analizar bien en concreto la necesidad, y tenemos mixes enzimáticos, algunos tradicionales y otros que hemos desarrollado por efectos buscados en la industria. Y lo que es bien interesante también, algunos mixes que hemos diseñado en función de los efectos buscados, como mejorar el color de la corteza, dar crocancia a los panes, mejorar volumen, mejorar las estructuras de masa, migas más suaves, alvéolos uniformes, generar extensibilidad cuando es necesario, dar fuerza a las harinas, desarrollo en el horno. Algunas masas son un poco pegajosas, entonces mejorar esa consistencia, poder dar humedad y suavidad en productos de corta vida útil, también de larga vida útil, mejorar la consistencia de pasta, y también relajar algunas harinas y estandarizar tamaño y forma constante de las galletas. También esta versatilidad que tenemos nos permite dar soluciones específicas a casos particulares de la industria para agilizar procesos o estandarizar parámetros de calidad. Bueno, para cerrar, podemos decir que las enzimas nos permiten obtener productos más saludables, contribuir a una etiqueta limpia. Disponemos de una gran variedad de enzimas con efectos diferentes, podemos generar reacciones de distintos tipos, podemos regular las deficiencias o efectos que deseamos en masas y productos terminados, y también, bien importante, podemos optimizar costos de las formulaciones. En Granotec somos un equipo técnico que podemos dar respaldo y soporte a necesidades de la industria. Podemos asesorar en el desarrollo de nuestros productos, de soluciones a medida. También poseemos un muy importante laboratorio de harina, donde podemos dar servicios de laboratorio y comenzar cualquier tarea, siempre analizando las harinas y las materias primas que van a formar parte de ese proyecto. Bueno, quiero agradecer por esta convocatoria a Red Alimentaria, a todos los que han estado presentes escuchándome, y también los invito a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Muchas gracias.